Cuando hablamos de curación, generalmente se nos viene a la cabeza pues un hospital, ¿sí? Medicamentos o incluso cirugías. Sin embargo, la curación no es un proceso, o al menos no fue durante muchos años, meramente clínico u hospitalario. La curación en primera instancia, ¿sí? Es una actitud ante la vida. En la medicina contemporánea, que tiene muchas cosas buenas, la medicina cientificista o alópata, encontramos generalmente una reacción pasiva por parte de los clientes, los pacientes, ¿sí? O las personas que van a ser tratadas. Una curación más cercana a la naturaleza tiene que ver o está muy conectada con una capacidad de curarse y ejercer la elección, ¿sí? Para empezar nuestro proceso de curación. En muchos sentidos, que las personas aprendan a atender su salud, a prevenir enfermedades y a resolver pequeños o grandes padecimientos, no es conveniente para un sistema económico basado pues en un capitalismo extremo en donde todo cuesta. Morir cuesta, nacer cuesta, enfermarse cuesta, alimentarse cuesta y de una u otra forma este costo aparte conlleva una cierta esclavitud a los sistemas, ¿sí? Que nos, de una u otra forma nos cobijan, pero también nos aprisionan en, pues, en sus sistemas de poder. Entonces, curarse o aprender a autocurarnos, autosanarnos, es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía curarnos porque ahí ponemos alto a muchas de las intervenciones que tal vez podemos prevenir para no llegar, pues incluso a estar más enfermos. Por ejemplo, a la industria farmacéutica o a las industrias farmacéuticas no les interesa que exista la salud plena, ¿sí? O el ejercicio de la responsabilidad sobre su propio cuerpo. No le importa tampoco a la industria de la guerra que acabe la guerra, pues porque se producen armas y un montón de productos que están vinculados con esta realidad. Entonces es triste, pero en primera instancia tenemos que reconocer que mayoritariamente el sistema de fármacos a nivel planetario y las compañías que lo representan no tienen un interés real en que las personas nos curemos. Tienen un interés real en que sigamos enganchados de procesos sintomatológicos, patológicos o incluso enfermedades inventadas, ¿sí? Y totalmente prevenibles, algunas también, ¿sí? Porque todo empieza finalmente con la alimentación y los entornos, el aire, el agua y los alimentos. Entonces, curarse en un sistema capitalista, curarse en un sistema controlador, curarse en un sistema castrante es un acto de rebeldía. Todos y todas tenemos el derecho y la obligación de preservar nuestra salud, pero ya no se han transmitido las usanzas y se han perdido gran parte de las disciplinas de curación natural. Entonces, en esta época que están recobrando un auge las terapias complementarias o alternativas, que realmente es la medicina tradicional o primordial, muchas veces las posturas de la medicina hegemónica pues es peyorativa a este tipo de disciplinas. Entonces, la depresión, la ansiedad y cualquier proceso, por ejemplo, psíquico, psicológico, se le da explicaciones primariamente orgánicas, cuando realmente hay un acercamiento a, a la curación de la depresión, ansiedad y otras enfermedades a través de planteamientos más profundos o psicoespirituales. Así también, por ejemplo, la medicina hegemónica o del capitalismo no quiere que las personas tengan un proceso de autocuidado porque pues van a dejar de necesitar los servicios.
En los sistemas de curación natural vamos, sí, a empezar desde un punto en el cual nosotros primero lo que tenemos que hacer es descansar. Una persona que está enferma tiene que descansar, tiene que pacificarse, tiene que meditar, tiene que bajar el ritmo. Y pues no, lo que nos vende la medicina moderna es que te tomes algo y sigas tu vida como si nada estuviese pasando. Desde un simple antigripal o incluso en trastornos menstruales, sigue tu vida como si nada está pasando. Cuando realmente nuestro cuerpo lo que está requiriendo y lo que está sintiendo, lo que está pidiendo, es el descanso y la desconexión de los entornos. Estar más para adentro, más en paz, más en compañía de uno mismo. Pero porque te vuelves una persona que no produce. Y no importa que te estén quebrando, destruyendo, simplemente tapando el síntoma, pero tienes que seguir produciendo. Por otro lado, ¿sí? Una segunda fase de la curación tiene que ver con informarse, ¿sí? Informarse, no estar en una posición pasiva ante lo que nos está sucediendo. Tómate esto para esto, usa aquello para esto. No, 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 no. Entender la etiología o las raíces profundas de la enfermedad. Ya sea esto desde un lugar clínico, porque tenemos la capacidad intelectual para entenderlo, aunque no tengamos formación médica. Y muchas veces confiamos ciegamente del clínico, del psicoterapeuta, del psiquiatra o del médico, y ni siquiera nos enteramos por qué se está formando esta serie de síntomas o este síntoma en nuestro organismo. Informarnos nos da poder. Saber por qué se generan estas patologías, de dónde vienen, cómo se pueden prevenir, si tienen una connotación meramente orgánica, si es psicosomática, si es ambiental, si es alimenticia. Y así, por ejemplo, trastornos, ¿sí? Como el estreñimiento crónico, podrían ser erradicados sin tantos fármacos, simplemente instruyéndonos e informándonos de qué alimentos son necesarios consumir y qué alimentos tenemos que dejar. También el estreñimiento puede estar provocado por una serie de reacciones nerviosas, así como procesos, ¿sí? En donde se somatiza una parte, ¿sí? De este conflicto que traemos de una otra forma atorado y que se manifiesta orgánicamente. En un tercer punto de sanación podemos empezar a, después de descansar e informarnos, no estar en la ignorancia, que es como nos quieren tener, acercarnos a la toma de infusiones, hierbas, alimentos, porque el alimento es la primera medicina. Y entonces a veces necesitamos llegar incluso a tomar psicofármacos, fármacos, suplementos vitamínicos, sino hacer pequeños ajustes en la dieta, en los horarios de alimentación y en las formas de alimentación. Una persona que está padeciendo algo tan sencillo como un resfrío, la forma sabia y natural de curarse sería estar en reposo y con una serie, ¿sí? De alimentos que pueden ayudar a que su sistema inmunológico funcione de forma óptima, como por ejemplo jengibre, puede tener algún tipo de infusión de cebolla blanca o morada, puede también consumir unas grandes cantidades de dientes de ajo para acelerar el proceso de curación, mieles, cítricos y otros alimentos que ayudan como expectorantes o infusiones expectorantes, pero no, eso tarda tiempo y no le damos el dinero al sistema de salud, ¿sí? Que realmente sería el sistema de control, ¿sí? Y preferimos ir por una serie de fármacos o de pastillas para neutralizar los síntomas, aunque nuestro proceso de curación, en el sentido viral, sí, o bacteriano que podría haber en este tipo de infecciones de garganta o resfríos, pues tiene que cumplir su ciclo y su ciclo tiene un tiempo. Lo que pasa con esta curación natural es que también requerimos, ¿sí? Dar un tiempo a nuestra curación. Y en un mundo donde el dinero, donde el tiempo es dinero, pues a veces decidimos no hacer. Un cuarto punto, un siguiente punto para esto, después de ver cuáles son las infusiones, hierbas, alimentos
que debemos meter en nuestro organismo y cuáles debemos de sacar para dejar de consumir, de provocarnos más síntomas, pues entonces sería una atención física, ¿sí?, u orgánica, o una atención psíquica o psicológica, o incluso en algunas tradiciones espirituales. Es decir, ¿qué quiere decirme la enfermedad? ¿Con qué está conectado el padecimiento, el dolor? ¿Qué símbolos, significaciones o incluso lecciones tengo que aprender? Aquí entenderíamos el viaje heroico de la enfermedad o el padecimiento, o por qué la enfermedad me viene a contar algo acerca de mí mismo, de mi propia vida, de cosas que no quiero saber o que me estoy resistiendo a aceptar. Entonces, en este análisis podemos ayudarnos ya sea de libros, de materiales, de profesionales de la salud alternativa y también de la salud dentro de los sistemas formales que tienen enfoques integrales, y entender que la extracción del síntoma no es la curación en sí misma, sino que a veces incluso el síntoma tiene una función positiva para poder regular ciertas conductas, posturas o pensamientos que tenemos. Así, por ejemplo, muchos tipos de cáncer pueden ser, sí, tratados con quimioterapia, pueden ser tratados con fármacos, pueden ser tratados incluso de forma quirúrgica, o extirpando tejidos o zonas que han sido desafortunadamente pues zonas cancerígenas o tumorales, pero la persona reincide y vuelve a reincidir y recae, sí, en su proceso de generación de células cancerígenas o tumorales, porque no cambia ciertas posturas ante la vida, y no únicamente psíquicas o psicológicas, sino incluso alimenticias y de hábitos, sí, hábitos todos de vida. Entonces por ahí oía y escuché que de nada servía estar extirpando el tumor de una persona, y servía si bien para alargar la vida y evitar pues que la persona llegue a un proceso de degeneración, enfermedad y muerte muy rápidos, si la persona no aprendía a cambiar algunas cosas de su vida. Entonces la enfermedad también es una puerta de evolución que tiene un sentido profundo y que busca hacer modificaciones en nosotros, en nosotras. Pero pues nadie nos explica eso. Dicen que simplemente se generó la enfermedad, hay que extirparla, o hay que, ¿sí?, de una otra forma anestesiar el dolor que esta enfermedad provoca, que eso es importante y bueno. Para eso habría otro tipo de sistema, que es la sedación y la estimulación. Algunas enfermedades necesitan ya sea agentes sedantes o estimulantes tanto orgánicos como psicológicos, que pueden ser desde hierbas, medicamentos, infusiones, hasta actividades como el yoga, el tai chi, reiki y otras medicinas que podríamos llamar vibracionales o energéticas. Finalmente, cuando hemos hecho todos estos caminos y hemos explorado estos espacios de curación, llega un sexto paso, que es entrar, romper y extirpar, que existe desde tiempos inmemorables, los hueseros, las hueseras, los que se encargaban de los dientes, los que se encargaban, sí, de los ojos heridos, de las flechas que quedan incrustadas, es decir, la medicina basada en la intrusión, la medicina intrusiva, la curación intrusiva, que no es moderna, únicamente está presente en múltiples culturas desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Y afortunadamente es una medicina que salva vidas y que es de alto impacto y también de alto riesgo, y que también desafortunadamente es de la que más se ha abusado actualmente, porque en lugar de tener todo un proceso de paciencia y de generación, ¿sí?, de sistemas de salud basados en lo natural, nos saltamos el paso 1 de que platicaba, que era primero el reposo, el silencio, la meditación, la reconexión con el organismo, y nos vamos directamente a los psicofármacos, a los fármacos o a la intervención quirúrgica, ¿sí?
Y esto pues ha provocado que nos hemos desconectado de la capacidad de autocurarnos, de sanarnos, de atendernos y de prevenir enfermedades. Entonces, cuando digo que la curación es un acto de rebeldía en un sistema capitalista desempoderante y que quiere tenernos sometidos a través de las industrias farmacológicas, las industrias alimenticias, que son alimento veneno mayoritariamente, y la industria de la guerra, tendríamos que ponernos a pensar desde qué lugar nos estamos haciendo responsables de nuestra propia vida o cómo estamos siendo totales esclavos, ¿sí?, de estos sistemas, ¿sí?, o grandes sistemas de control. Entonces, curarse, alimentarse y generar procesos de paz basados en la conciencia, en donde nuestra curación y la curación de los otros, en donde la alimentación y sobre todo la autosuficiencia alimentaria, ¿sí?, es un tema muy importante. Y no entrar en los estados de conflicto y creer que las guerras, todavía creer a estas alturas que las guerras tienen un sentido real, cuando realmente las guerras tienen un sentido meramente económico y de control, es mantenernos todavía en un pequeño rebaño, ¿sí?, o ser becerros de estos sistemas que nos controlan. Entonces, curarse es parte de salir de ese control y entrar a un estado de más libertad. Atender nuestro cuerpo, escuchar nuestros síntomas, entenderle el viaje y el sentido de la enfermedad. Y con esta enfermedad también hacer cambios conscientes y evolutivos para poder tanto aplicarles en nuestro organismo como en el otro o en la otra. Entonces, sí, curarse, sanarse, es un acto de rebeldía.